La fría presión del cañón de una K-47 contra su nuca hizo que la mayor Catalina Moreno Silva supiera que su tapadera había sido descubierta. Durante 8 meses había vivido como María Gutiérrez, una humilde enfermera de campo que atendía heridos de guerra, pero ahora el comandante Héctor Vázquez la miraba con ojos que destilaban muerte. «Sabemos quién eres realmente», gruñó mientras sus hombres la rodeaban en el búnker subterráneo. «La pregunta es, ¿cuánto sabe el ejército sobre nuestros planes?» Catalina sintió cómo las gotas de sudor frío resbalaban por su espalda mientras calculaba sus opciones de escape. En su bolsillo médico tenía una cápsula de cianuro, en su bota una navaja de combate, y en su memoria los códigos que podrían salvar o condenar a 12 soldados encubiertos. Pero lo que el comandante guerrillero no sabía era que Catalina había estado esperando este momento durante meses. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, murmuró las palabras que cambiarían todo. «Comandante, creo que usted no sabe quién soy realmente. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este relato hoy? Si disfrutaste esta historia de espionaje militar y operaciones encubiertas en territorio enemigo, considera seguir nuestro canal para más relatos de agentes que arriesgaron todo desde las sombras». Las montañas de la cordillera central colombiana se alzaban como guardianes silenciosos bajo un cielo encapotado, creando un laberinto de valles profundos, donde grupos armados habían establecido sus refugios durante décadas. El aire a 2000 metros de altitud era fresco y cargado de humedad, llevando el aroma a tierra húmeda y el peligro constante que acechaba en cada sendero serpenteante. La mayor Catalina Moreno Silva había llegado a esas montañas 8 meses atrás, pero no como oficial del Ejército Nacional. Oficialmente, era María Gutiérrez, una enfermera voluntaria de 31 años que había venido desde Medellín para brindar atención médica a las comunidades rurales afectadas por el conflicto. Su documentación falsa era perfecta, su historia personal inventada era convincente, y su conocimiento médico era completamente real, adquirido durante 2 años de entrenamiento intensivo antes de la misión. Su verdadera identidad como mayor de inteligencia militar permanecía enterrada bajo capas de desinformación tan profundas que ni siquiera los archivos oficiales del ejército mostraban su ubicación real. Solo 3 personas en toda la estructura militar conocían la verdadera naturaleza de la Operación Serpiente Verde: el general comandante, el director de inteligencia y su contacto de emergencia, conocido únicamente como Halcón. La misión de Catalina era aparentemente simple, pero letalmente peligrosa: infiltrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Norte FARN, un grupo guerrillero que había estado planeando un ataque coordinado contra 3 bases militares simultáneamente. Los métodos convencionales de inteligencia habían fallado durante 2 años. La única manera de obtener los detalles específicos del plan era desde adentro. «María, necesitamos que revises a los nuevos reclutas», le dijo el comandante Vázquez esa mañana gris, mientras bebía café negro en la cocina improvisada del campamento. Era un hombre de 45 años, veterano de 20 años de guerra de guerrillas, con cicatrices que contaban historias de batallas que Catalina había estudiado en archivos militares clasificados. «Por supuesto, comandante», respondió Catalina con la voz suave y servicial que había perfeccionado durante meses. «¿Cuántos llegaron anoche?» 8 muchachos de las veredas del sur», explicó Vázquez estudiando su rostro como lo hacía siempre, buscando cualquier señal de falsedad. «La mayoría tiene menos de 20 años, pero están decididos a luchar por la causa». Catalina asintió mientras se dirigía hacia la enfermería improvisada que había establecido en una cabaña de madera. Durante los últimos 8 meses había tratado heridas de bala, fracturas, infecciones y enfermedades tropicales, ganándose gradualmente la confianza de los guerrilleros a través de su dedicación genuina a salvar vidas, sin importar de qué bando fueran. Esa paradoja había sido la parte más difícil de su misión. Para mantener su tapadera, tenía que proporcionar atención médica real a enemigos del Estado,
algunos de los cuales habían matado soldados colombianos. Pero cada vida que salvaba la acercaba más a obtener la inteligencia que podría prevenir un ataque que costaría docenas de vidas militares. «Buenos días», saludó a los nuevos reclutas con una sonrisa cálida. «Soy María, la enfermera del campamento. Vamos a hacer un chequeo rápido para asegurar que todos estén en condiciones de comenzar el entrenamiento». Mientras examinaba a cada joven, escuchaba fragmentos de conversación que gradualmente construían el rompecabezas de inteligencia que había venido a resolver. Uno mencionó que su hermano mayor estaba preparando algo grande para el Día de la Independencia. Otro habló sobre los camiones que llegaron la semana pasada con cosas especiales. Cada detalle se grababa en su memoria entrenada, donde se almacenaba junto con meses de observaciones cuidadosas sobre horarios de patrullas, sistemas de comunicación, jerarquías de mando y ubicaciones de armamento. Pero esa tarde, todo cambió cuando el comandante Vázquez la llamó a su búnker de comando. «María», dijo con una voz que había perdido su tono usual de camaradería, «tenemos que hablar sobre algunas inconsistencias en tu historia». Catalina sintió un escalofrío de alarma, pero mantuvo su expresión perfectamente tranquila. «¿Inconsistencias, comandante? No entiendo». «Hemos estado verificando los registros de personal médico en Medellín», explicó Vázquez lentamente, sus ojos nunca apartándose de su rostro. «No hay registro de una María Gutiérrez graduada de enfermería en los últimos 10 años». El corazón de Catalina se aceleró, pero su entrenamiento de supervivencia bajo interrogatorio se activó inmediatamente. «Comandante, me gradué de una escuela técnica privada, no de la universidad pública. Muchas de esas instituciones no reportan al sistema nacional». «Ah, sí», asintió Vázquez, pero su expresión seguía siendo suspicaz. «¿Y puedes nombrar algunos de tus profesores de esa escuela técnica?» Catalina había memorizado los nombres de personal médico real de varias instituciones como parte de su preparación, pero sabía que Vázquez estaba probando la consistencia de sus respuestas bajo presión. El doctor Ramírez enseñaba anatomía, la doctora López farmacología y el profesor Herrera procedimientos de emergencia, respondió sin hesitación. Vázquez la estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Está bien, María. Solo estamos siendo cuidadosos. Han habido infiltrados del ejército antes». Esa noche, mientras Catalina yacía en su catre en la cabaña que compartía con 2 guerrilleras, procesó la advertencia implícita en las palabras de Vázquez. Su tapadera estaba siendo investigada más profundamente. Necesitaba obtener la inteligencia crítica pronto, antes de que descubrieran su verdadera identidad. Su oportunidad llegó 3 días después. «María, el comandante quiere que acompañes a la unidad de reconocimiento mañana», le informó Rosa, una guerrillera de 28 años que se había convertido en su confidente más cercana en el campamento. «Van a revisar las rutas para la operación especial». Los ojos de Catalina se agudizaron. Durante meses había estado tratando de obtener detalles sobre la operación especial que sabía que se estaba planeando. «¿Operación especial?», preguntó casualmente mientras organizaba sus suministros médicos. «La del Día de la Independencia», respondió Rosa. Luego se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado. «El comandante te explicará los detalles mañana». Esa noche, Catalina usó su radio de emergencia por primera vez en 4 meses. «Halcón, aquí Serpiente Verde», transmitió en código a las 3:00 am desde una posición oculta en el bosque. «Confirmación de operación enemiga programada para el Día de la Independencia. Necesito 24 horas adicionales para obtener detalles tácticos». La respuesta llegó inmediatamente. «Serpiente Verde, situación comprometida. Extracción autorizada si la situación se vuelve insostenible. Negativo, Halcón, misión casi completa, manteniendo posición». Al día siguiente, la unidad de reconocimiento salió al amanecer. Catalina marchó junto a 6 guerrilleros a través de senderos que conocía por mapas militares, pero que ahora veía desde la perspectiva del enemigo. «Mira, María», le dijo el subcomandante Torres, señalando hacia un valle distante,
Desde esa posición, los muchachos tendrán línea de vista perfecta hacia la base militar, el Tigre. Los morteros pueden alcanzar fácilmente la pista de aterrizaje. Catalina siguió su dedo, grabando mentalmente las coordenadas exactas. La base, el Tigre, era una de las 3 que había sospechado que serían objetivos, pero ahora tenía confirmación táctica. ¿Y los otros equipos?, preguntó inocentemente. Rosa mencionó que habría ataques coordinados. Sí, confirmó Torres, claramente orgulloso del plan. Simultáneamente golpearemos el Tigre, la base San Rafael y el puesto de comando norte. 3 ataques al mismo tiempo, el ejército no podrá responder a todos. La información que Catalina había estado buscando durante 8 meses finalmente estaba en sus manos. Pero cuando regresaron al campamento esa tarde, se encontró cara a cara con una trampa que había estado desarrollándose durante días. María Gutiérrez, dijo el comandante Vázquez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, o debería decir, Mayor Catalina Moreno Silva del Ejército Nacional. 3 guerrilleros armados la rodearon inmediatamente, sus rifles apuntando directamente a su centro de masa. Catalina mantuvo sus manos visibles y su expresión calmada, aunque su mente trabajaba rápidamente para evaluar opciones de escape. «No sé de qué está hablando, comandante», respondió con voz firme. «Soy María Gutiérrez, enfermera voluntaria». «Ah», Vázquez se acercó lentamente, disfrutando del momento. «Entonces explícame cómo una enfermera voluntaria conoce procedimientos de primeros auxilios militares que solo se enseñan en la escuela de oficiales». El corazón de Catalina se hundió. Había cometido un error técnico durante una emergencia médica la semana anterior, utilizando un procedimiento específicamente militar para tratar una herida de bala. «He trabajado en zonas de conflicto antes», intentó explicar. «Y explícame también», continuó Vázquez, «cómo una enfermera civil tiene callos en las manos exactamente, donde los tendría alguien que ha disparado miles de rondas de rifle de asalto». Catalina maldijo internamente. Su entrenamiento de combate había dejado marcas físicas que no había considerado. «Comandante», dijo finalmente, abandonando la pretensión, «creo que está malinterpretando la situación». «Ah, sí», Vázquez levantó su rifle, apuntando directamente a su cabeza. «Entonces ilumíname, mayor». En ese momento, Catalina tomó la decisión más arriesgada de su carrera en inteligencia. En lugar de mantener su tapadera o intentar escapar, decidió revelar una verdad parcial que podría salvar su vida y completar su misión. «Comandante», dijo con voz calmada, «tiene razón. No soy enfermera, pero tampoco soy quien usted piensa que soy». Vázquez frunció el ceño, claramente no esperando esa respuesta. «Soy agente especial Moreno de la Fiscalía General», continuó Catalina, improvisando una historia que había preparado como plan de contingencia. «He estado investigando corrupción militar que involucra la venta de información sobre operaciones gubernamentales a grupos como el suyo». Era una mentira audaz, pero plausible. La corrupción militar era un problema real que los grupos guerrilleros conocían y explotaban. «Mi misión no era espiar sus operaciones», continuó, «sino identificar qué oficiales militares les están vendiendo inteligencia sobre movimientos de tropas». Vázquez bajó ligeramente su rifle, claramente procesando esta nueva información. «Si eso es verdad», dijo lentamente, «entonces podríamos tener intereses mutuos». «Exactamente», asintió Catalina. «Ustedes quieren saber quién dentro del ejército los está traicionando vendiendo información falsa, y yo necesito evidencia de corrupción para procesar a oficiales corruptos». Era un riesgo enorme, pero Catalina había calculado que la paranoia de Vázquez sobre infiltración militar podría ser redirigida hacia sospechas sobre traición dentro del propio ejército. «Interesante», murmuró Vázquez. «¿Y qué evidencia tienes de esta supuesta corrupción?» «El coronel Medina de la base, el Tigre, ha estado vendiendo horarios de patrullas», inventó Catalina.
basándose en su conocimiento de los planes de ataque que acababa de escuchar. Por eso ustedes han podido evitar contacto durante tantos meses. Vázquez intercambió miradas con sus hombres. El nombre del coronel Medina era real, y los guerrilleros efectivamente habían estado evitando contacto exitosamente. Si eso es verdad, dijo Vázquez finalmente, entonces el coronel Medina sabe sobre nuestros planes para el Día de la Independencia. Exactamente, confirmó Catalina. Por eso necesito documentar exactamente qué información les vendió, para poder procesarlo legalmente. Vázquez pensó durante un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, agente Moreno, pero si descubro que me está mintiendo, la muerte será lo menos de sus preocupaciones. Durante las siguientes 24 horas, Catalina caminó por la cuerda floja más peligrosa de su carrera. Fingiendo investigar corrupción militar, logró que Vázquez le proporcionara detalles específicos sobre los planes de ataque, horarios exactos, posiciones de ataque y números de personal involucrado. Todo bajo la premisa de que necesitaba esta información para probar que el coronel Medina había vendido inteligencia militar. Finalmente, 2 noches después, Catalina transmitió la información completa a Halcón. Halcón, aquí, Serpiente Verde. Tengo confirmación completa. 3 ataques simultáneos programados para el 20 de julio a las 05:30 horas. Objetivos: base El Tigre, base San Rafael, puesto de comando norte. Fuerza estimada: 40 combatientes divididos en 3 grupos. Armas: morteros, rifles de asalto, explosivos improvisados. Confirmado Serpiente Verde. Extracción programada para mañana, 020 horas, zona de aterrizaje Bravo. Esa noche, mientras el campamento dormía, Catalina se deslizó silenciosamente fuera de su cabaña y comenzó la caminata de 2 horas hacia la zona de extracción. Había completado la misión más peligrosa de su carrera, pero sabía que los próximos meses serían igualmente desafiantes mientras las autoridades procesaban la inteligencia para prevenir los ataques. 3 semanas después, los titulares de los periódicos nacionales reportaron la captura de 25 miembros de las FARC en operativos simultáneos que habían prevenido ataques terroristas contra instalaciones militares. Ni una sola vida militar se perdió en las operaciones. La mayor Catalina Moreno Silva nunca fue mencionada en los reportes públicos. Su identidad permaneció clasificada y oficialmente seguía asignada a operaciones especiales no especificadas. 6 meses después, en una ceremonia privada en el Ministerio de Defensa, Catalina recibió la Cruz de Servicios Distinguidos de manos del general comandante. Mayor Moreno, dijo el general con respeto evidente, su valor en territorio enemigo y su ingenio bajo presión extrema salvaron docenas de vidas militares y civiles. Es un ejemplo extraordinario de servicio a la patria desde las sombras. Catalina, vestida con su uniforme completo por primera vez en un año, respondió: «General, solo cumplí con mi deber. El verdadero valor está en los soldados que arriesgan sus vidas todos los días sin el beneficio del anonimato». 2 meses después, Catalina fue promovida a teniente coronel y asignada para dirigir la nueva Escuela de Operaciones de Inteligencia Encubierta, donde comenzó a entrenar a la siguiente generación de agentes especiales. En su primera conferencia ante los nuevos cadetes, Catalina compartió la lección más importante de su experiencia. Las operaciones encubiertas no se tratan de ser invisible, se tratan de ser tan convincentemente visible como alguien más, que el enemigo nunca sospeche quién eres realmente. Un cadete levantó la mano. Teniente coronel, ¿cómo supo que revelar parcialmente su identidad era la estrategia correcta cuando su tapadera fue comprometida? Catalina sonrió, recordando esa noche tensa en las montañas, porque a veces la mejor manera de mantener un secreto es compartir un secreto diferente. El arte del espionaje no es nunca mentir, sino elegir cuidadosamente qué verdades revelar. El aula quedó en silencio mientras los futuros agentes de inteligencia procesaban la complejidad de esa estrategia.
Años después, la Operación Serpiente Verde se convirtió en estudio de caso clasificado en escuelas de inteligencia militar de toda América Latina. Los métodos desarrollados por Catalina para mantener identidades encubiertas bajo investigación hostil se adoptaron como doctrina estándar en múltiples países de la región, pero para Catalina la verdadera satisfacción no fueron las condecoraciones o el reconocimiento profesional. Fue el momento, un año después de la operación, cuando leyó en los archivos clasificados que las 3 bases militares que había salvado habían continuado protegiendo a las comunidades rurales y que ningún soldado había muerto en los ataques que nunca ocurrieron. Esa noche, en su oficina en la escuela de inteligencia, Catalina escribió en su diario personal: «Hoy leí que los ataques del 20 de julio nunca ocurrieron. 40 familias militares nunca supieron que sus esposos, hijos y hermanos estuvieron a punto de morir. Y está bien que nunca lo sepan. Esa es la naturaleza del trabajo en las sombras». En los márgenes de esa página, añadió una nota táctica: «Lección aprendida. Las misiones más exitosas son aquellas de las que nadie nunca se entera. El heroísmo silencioso salva más vidas que la gloria pública». La historia de la teniente coronel Catalina Moreno se convirtió en leyenda dentro de la comunidad de inteligencia latinoamericana, pero ella siguió siendo la misma mujer humilde que había ingresado al servicio militar 12 años antes, con un solo objetivo: proteger a su país desde las sombras, sin gloria ni reconocimiento público. ¿Has conocido alguna vez a alguien que arriesgó todo viviendo una mentira para proteger una verdad más grande? Alguien cuyo valor silencioso cambió el destino de muchos sin que nadie supiera su nombre.